A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Espacio Educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Laura Calderón y hoy en Lengua de Señas también me acompaña Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? En esta oportunidad vamos a trabajar un tema del área de comunicación y lenguaje. ¿Sabes cuál es el tema? Muy bien, vamos a trabajar textos argumentativos. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, con ayuda de toda la familia va a lograr desarrollar las habilidades y competencias que implican este tema. Por ejemplo, la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas. Antes de empezar, ¿qué es lo más importante? Limpia tus manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial y también prepara tu área de trabajo, que esté limpia y ten a la mano tu portafolio Aprendo en Casa o tu cuaderno de comunicación y lenguaje. La argumentación es la capacidad que tiene una persona de defender una idea, aportando razones que la justifiquen. Por ejemplo, cuando te entregan notas en la escuela, si tienes un buen resultado o un mal resultado, seguramente mamá o papá o la persona que te acompaña te va a preguntar ¿qué pasó? Y tú vas a presentar un argumento. Tú le vas a explicar por qué razón pudiste obtener una nota con un punteo muy alto o muy bajo, o por qué razón entregaste una tarea fuera de tiempo o la entregaste a tiempo. Tú siempre tratas de justificar lo que sucede en tu vida por medio de diálogos, y estos diálogos se les llama argumentos cuando tú defiendes tus ideas y das una justificación, algo que sea razonable, algo que sea válido. También es una capacidad de argumentar e influir en las otras personas. Por ejemplo, si en este momento yo te digo, ¡qué calor!, y logro que tú también pienses que hay mucho calor, entonces logré influir en tus pensamientos. Pero por el contrario, si yo solamente te digo, hay mucho calor, y tú por el contrario sientes frío, vamos a tener diferentes criterios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues convencer a la otra persona presentando justificaciones de tu argumento. Está estructurado en 3 partes. Vamos a observar, la primera parte es la introducción. En la introducción presento el nombre del tema. Por ejemplo, que mi tema sea los juegos tradicionales de Guatemala. Mi postura, si yo estoy a favor o en contra de los juegos tradicionales, de que los sigamos practicando y transmitiendo de generación en generación. Voy a narrar hechos. ¿Tú has jugado alguna vez trompo? ¿Has jugado yoyo? ¿Qué se te ha hecho más fácil? Si en este momento fuera un debate, por ejemplo, Mauricio tendría la postura de que para él es más fácil jugar trompo. Y yo, por el contrario, puedo decir, para mí es más fácil jugar yoyo. Y cada uno podríamos presentar nuestros argumentos del por qué defendemos nuestra idea. Y vamos a mantener una postura. Narración de los hechos. Como te digo, pues en este momento él narrar cómo aprendió a jugar trompo en casa o desde niño. Y yo puedo argumentar cómo aprendí a jugar yoyo. Y podemos también practicar citas textuales, en el cual, recuérdate que siempre debes aprovechar la oportunidad e indicar quién es el autor de la frase o la cita que estás utilizando. En la segunda parte vamos a presentar el cuerpo argumentativo. Presentamos la tesis. ¿Pero qué es una tesis? Es la idea que vamos a demostrar o convencer. Por ejemplo, si yo quiero convencer a Mauricio que es más fácil aprender a jugar yoyo, esa es mi tesis, es mi idea y yo la voy a defender. Por el contrario, puede ser que él tenga un trompo y en este momento me diga, no, es mucho más fácil, y que él me demuestre también su tesis de por qué para él es más fácil jugar trompo. Entonces ya sabemos, mi tema eran los juegos tradicionales y mi tesis es que el yoyo es más fácil aprender a jugar, y de Mauricio su tesis es que para él es más fácil aprender a jugar, ¿qué te dije? Muy bien, el trompo. En la tercera parte vamos a presentar los argumentos, las razones que son válidas para la tesis. Puedo hacer por medio de palabras un diálogo en el que yo demuestre el por qué estoy justificando mis ideas, o por medio de algún ejemplo. Como en este caso podría yo sacar un yoyo y demostrarte que es mucho más fácil aprender a jugar yoyo. Y también tenemos la siguiente parte, que es la conclusión. Muy bien, en la conclusión vamos a reiterar la tesis, vamos a recapitular las ideas principales, vamos a resaltar las consecuencias, proponer un plan, señalar qué cosas quedaron pendientes o reflexionar. Piensa, en este momento, ¿qué otros juegos tradicionales conoces? ¿Has jugado capirucho?
puedes tú también tener esa postura, defender que para ti fue mucho más fácil ese juego tradicional. ¿Has jugado Jacks? Todas las personas pueden jugar Jacks, pero Jacks es un juego muy divertido. Hay juegos en nuestras comunidades que podemos aprender y cada uno pues puede presentar una postura. Pero con lo que yo te he dicho, ¿qué te imaginas? ¿En qué situaciones lo has visto? Por ejemplo, ante un juez, cada abogado tiene que presentar su argumento para defender o para culpar a la persona que están enjuiciando. También por medio de la televisión. Nos presentan argumentos que pueden influenciar nuestras ideas. ¿En qué otra circunstancia lo has visto? Vamos a pensar. ¿Te recuerdas que hablamos que tenía 3 partes? Era la introducción o la apertura, el cuerpo argumentativo, que sería el desarrollo de nuestro tema, y la conclusión. Pero quiero que pienses en que estamos trabajando en un edificio. Para que un edificio se sostenga, tenemos que tener cada una de las partes. Recordemos, en la apertura voy a tener mi introducción y voy a indicar cuál es el tema que voy a trabajar. En el desarrollo, ¿qué recuerdas? ¿Qué cosas te dije que íbamos a trabajar en el desarrollo del tema? Voy a presentar la tesis, que sería cuál es mi idea, y voy a presentar mis argumentos, en los cuales yo voy a explicar el por qué insisto que esa es la idea válida. Y por último, en el cierre vamos a presentar nuestras conclusiones. ¿Qué más tienes que trabajar? En una introducción, recuérdate, la tienes que desarrollar de una forma elocuente para que la persona que lo va a leer o que te va a escuchar se interese. Si yo te doy una introducción y mi postura para hablar o las palabras que utilizo no te convencen, seguramente ya no vas a poner atención al resto del tema. Es importante que en la apertura o en el inicio indiques cuál es el nombre del tema que estamos trabajando. En el ejemplo que yo te di, ¿cuál era nuestro tema? Eran los juegos tradicionales. Entonces, desde el inicio, yo te platiqué el por qué íbamos a hablar ese tema. Nuestro desarrollo. En nuestro desarrollo, recordemos, ¿qué te dije que íbamos a trabajar? Muy bien, íbamos a trabajar la tesis, que es la idea que yo voy a presentar, y el argumento, que van a ser todas las ideas que la van a validar, todas las justificaciones. Y en las conclusiones puedes hacer un breve resumen. Pero de los argumentos hay diferentes tipos, ¿te habías dado cuenta? Vamos a ver los tipos de argumentos. Hay argumentos de contraste. En los argumentos de contraste, cada uno presenta sus ideas. ¿Te recuerdas que en cierto momento de la historia has leído que se creía que la Tierra era plana? Mientras que unas personas defendían que la Tierra era redonda y presentaban sus argumentos, otras personas aseguraban que no, que la Tierra era plana y que toda la gente en ese tiempo, todo el mundo sabía que era plana. Cada uno presentaba sus opiniones, sus argumentos y sus evidencias del por qué lo consideraban. ¿Te recuerdas de ese hecho histórico que hizo que cambiáramos esa idea de pensar en la Tierra plana a la Tierra redonda? Mientras se daba ese cambio, cada uno de los científicos o las personas de esa época presentó su argumento. Tenemos argumentos de autoridad. En los argumentos de autoridad, ¿qué se te ocurre que pueden darte? Muy bien, te van a dar una orden. Por ejemplo, ahora todos sabemos que el uso de la mascarilla es obligatorio. Y que también, ¿qué tenemos que hacer? Lo hemos hablado varias veces, lavarnos las manos constantemente. Entonces, en este anuncio vamos a ver, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos reduce altamente las probabilidades de contagio. Si te das cuenta, en nuestro planteamiento es de autoridad. Te están indicando que debes hacer estas acciones y es para que tú te mantengas sano en casa. También podemos comparar dos argumentos o dos ideas. Observamos acá nuestra imagen. En nuestra imagen es una niña viendo televisión, así como tú lo estás haciendo en este momento. En este caso, la niña lo que estaba viendo en la televisión era una película. Entonces nos va a presentar una comparación. A pesar del dolor de cabeza, disfruté la película. ¿Qué quiere decir? La niña tenía interés en ver la película, por eso, aunque sentía mucho dolor de cabeza, y tú sabes que el dolor de cabeza a veces no nos deja pues percibir las películas o poner atención a lo que estamos viendo en la televisión. Entonces, por esa razón nos está comparando dos ideas y presentando sus argumentos del por qué realizó la acción. Hay algunos argumentos que son de tipo afectivo. En los de tipo afectivo, con lo que yo te voy a presentar con mi argumento,
te voy a hacer reflexionar, pero por medio de los sentimientos o las emociones. Podemos ver este anuncio. Dice, por mi familia, yo elijo ser responsable. Quédate en casa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando la parte afectiva. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi familia. Si a mí me dicen que debo permanecer en casa, tengo que usar mascarilla y desinfectarme las manos constantemente para cuidar a todos los miembros de mi hogar, yo lo voy a hacer porque les tengo cariño y quiero protegerlos. Entonces, ¿te has dado cuenta? Nos están dando la misma instrucción de una forma de autoridad en la que nos están indicando que lo debemos realizar, y acá te das cuenta es de forma afectiva, porque están llegando a través de los sentimientos a influenciarte para que lo hagas. Tenemos también otras que son de datos concretos. En los de datos concretos vamos a presentar hechos históricos, datos científicos, estadísticos, encuestas, resultados que ya han sido validados. Por ejemplo, acá puedes observar que nos están presentando un argumento en el que nos indican que en las ciudades romanas las luchas de gladiadores eran precisamente por parte de esclavos, que por frecuencia eran enemigos de alguna batalla, que los capturaban y a ellos los volvían gladiadores. Siempre combatían a muerte, pero los que caían vencidos luchaban para poder salvarse ante un público. Estos datos concretos los podemos evidenciar y verificar en algún libro de texto, y son datos que están siendo presentados por un científico que está dando su argumento. Tenemos también los de ejemplificación. En este tipo de argumentos tú utilizas citas textuales, frases de otros autores, por supuesto dándoles sus derechos de autor y citando de dónde obtuviste los datos. Esta imagen, ¿de qué libro es? Ese libro, tal vez lo viste alguna vez en la escuela, en las cajas de lectura que tenemos. Cuando trabajabas los libros en el periodo de lectura, tuviste la oportunidad de leer El Principito. Esta frase que vamos a dar para nuestro argumento es del libro del Principito. Dice, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y partiendo de esta frase, de ese argumento, yo puedo dar una ponencia frente a muchas personas explicando a través de un argumento. Y tenemos de criterio sapiencial. Esa palabra es rara, ¿sabes qué se refiere? Se refiere a los proverbios, refranes o frases que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, este es un proverbio, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. A partir de este proverbio yo puedo presentar un argumento, por ejemplo, ante los padres de familia. Yo puedo hablarles en la escuela de que nosotros como padres somos los responsables de instruir a nuestros hijos y darles un buen ejemplo, y a través de ellos presentar mi argumento. ¿Y cómo vas a plasmar todo eso en un texto? Este ejemplo quiero que lo copies tú en tu cuaderno de comunicación y lenguaje o en tu portafolio Aprendo en Casa. Vas a dibujar un edificio y nuestro ejercicio se llama Construyendo Textos Argumentativos. Entonces, en el primer nivel vas a escribir tu introducción. En el segundo, la tesis o las ideas que quieres presentar. En el tercer bloque vas a trabajar tus argumentos o las razones por las que estás planteando estas ideas. Después vas a plantear tu postura. Aquí es importante, tu postura puede ser positiva o negativa al tema. Y por último, la conclusión. Puedes seleccionar tú un tema. Por ejemplo, ya sabes que yo había trabajado el de juegos tradicionales. Puedes plantear tú, por ejemplo, el uso de la tecnología para el estudio, los programas educativos versus los programas de diversión, el juego de pelota. Tú puedes plantearlo de cualquier tema. Recuerda, debes compartir todo lo que hemos aprendido con algún familiar y sería interesante que tu texto se lo presentes a las personas que conviven contigo en casa para que ellos puedan analizarlo y después darte aportes. Ten presente guardar todos tus ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda, aprendimos hoy qué eran los textos argumentativos, cuáles eran los elementos para trabajarlos y también qué tipos de argumento podíamos encontrar. Comparte con un adulto lo que aprendimos. Te recuerdo, lávate las manos constantemente. Es importante para tu higiene y para cuidar tu salud. Como decía en nuestros mensajes, si utilizas tu mascarilla y lavas constantemente tus manos, te proteges a ti y proteges a tu familia. Quédate en casa.